quiero compartirles el caso de una mujer que logró sanar sus emociones y superar la enorme depresión que la estaba consumiendo. Soy la doctora Marta Quero y les doy la bienvenida a mi canal. Se trata de una paciente de aproximadamente 35 años de edad. Un año atrás, ella había estado esperando un bebé. Sin embargo, el momento del parto se complicó. Surgieron situaciones médicas que hicieron necesario un tratamiento quirúrgico. Ella estuvo muy grave, estuvo en terapia intensiva durante aproximadamente un mes y desafortunadamente su bebé falleció. Cuando ella despertó y le dieron la terrible noticia del fallecimiento de su bebé, a partir de ese momento ella se puso muy triste, lloraba continuamente, no podía aceptar y resignarse a la pérdida de su bebé. A pesar de que los médicos le habían explicado y le habían hecho ver que si su bebé hubiera sobrevivido a todas esas situaciones y complicaciones médicas, él habría tenido muchas secuelas graves debido a la falta de oxígeno a la que había estado sometido. Sin embargo, ella no lo aceptaba. Ella no quería comer, solo pensaba en que tal vez había hecho algo mal. Ella pensaba en que ella era quien debió haber fallecido en el lugar de su bebé. Se culpaba mucho, se culpaba continuamente. Y no se daba cuenta que estaba dejando a un lado toda su vida, a sus hijos, a su esposo y su trabajo. Sumergida en toda esta profunda tristeza y depresión. Iniciamos su tratamiento y antes de terminar su tratamiento, ella vivió algo insólito. La energía a su alrededor se movió. Su inconsciente atrajo de alguna manera el cambio de perspectiva, de tal manera que ella, estando en una reunión, escuchó a una mujer que pedía ayuda porque su bebé había sobrevivido a un parto muy difícil y complicado y tenía secuelas muy graves. Por otro lado, su pareja los había abandonado y ella solo pedía un poco de ayuda, solo pedía un carrito para poder transportar a su bebé a las consultas médicas y a su terapia. En ese momento fue cuando la paciente comprendió la magnitud de lo que estaba pasando. Comprendió que el verdadero sufrimiento iba a estar si su bebé hubiera sobrevivido. El hecho de verlo sufrir, el hecho de ver a su bebé enfermando continuamente, necesitando apoyos y cuidados intensivos, se puso en ese lugar y pensó en que tal vez ella no tendría la fuerza para vivir una situación así. Tendría que dejar a un lado a sus 2 hijos para prestar toda la atención al bebé
recién nacido con secuelas de la falta de oxígeno. Se dio cuenta que sus hijos, su esposo, sufrirían mucho con toda esta situación y ella, sufriendo por todos. Ella, en medio de toda esta situación, no sabría qué hacer, no sabría a quién atender, pero lo que sí tenía muy claro es que sus dos hijos se sentirían en un abandono y en un rechazo total, y probablemente en una desatención total. Esto fue lo que a ella la hizo abrir los ojos. Entendió que Dios, el Ser Supremo, no le había quitado un hijo. Todo lo contrario, la había liberado a ella, a sus hijos, a su esposo, de un sufrimiento mayor. Los había liberado de un dolor y sufrimiento constante, incluso a su bebé si hubiera sobrevivido. Ella entendió que no había perdido a su bebé. Todo lo contrario, había ganado un ángel en el cielo que los cuidaba, que abogaría por ellos y más aún, que llegado el momento los estaría esperando. Ella se dio cuenta que muy pocos pueden tener ese privilegio.